Australia, país ubicado entre el Océano Índico y el sur del Océano Pacífico, es tierra de pueblos nativos con más de 65.000 años de antigüedad, de más de 10.000 playas, lagos de color rosa, montañas azules y vastos desiertos. Pero también es una de las naciones en donde el fenómeno ovni se ha hecho presente con los casos más increíbles y famosos dentro de la ufología mundial. En el episodio de hoy, veremos desde el encuentro con un misterioso hombre rana hasta los secretos que encierra una base militar donde se cree se ocultaría una nave alienígena. ¿Estás preparado? Estas son 5 cosas que te harán creer en extraterrestres. Australia, segunda parte. Número 1. El granjero de Willow Grove. Iniciamos nuestro viaje en una granja familiar llamada Willow Grove, ubicada cerca de la localidad de Moe, en el estado de Victoria. El 15 de febrero de 1963, a las 7 de la mañana, el granjero Charles Brew se encontraba con su hijo de 20 años, Trevor, en el establo donde ordeñaban las vacas. En un momento dado, el padre decidió salir de ese lugar para observar el campo. Fue entonces cuando vio a lo lejos un extraño objeto que comenzó a descender lentamente hasta donde él se encontraba. A pesar que el cielo estaba un poco nublado, el objeto podía verse claramente. Además, los animales de la granja como el ganado, los caballos y los perros se pusieron muy nerviosos e incluso se alejaron de la zona ante la presencia de aquella nave. Después de unos segundos, el ovni descendió hasta una altura de 30 metros sobre el suelo, justo por encima de unos árboles que se encontraban al borde del campo. El objeto tenía la forma clásica de un disco y una cúpula en su parte superior que era transparente, como el cristal. También, la nave tenía un color gris metálico en su estructura principal, mientras que su base era de un color azul pálido brillante. Además, tenía una antena que parecía tener el grosor de una escoba y en sus bordes mostraba unas protuberancias con forma de pala que giraban alrededor de la máquina. En cuanto a sus dimensiones, el testigo calculó que podía medir unos 8 metros de diámetro y 3 de altura. El ovni giraba y emitía un silbido similar a una turbina que podía ser claramente escuchado por el granjero. Charles contó que en un momento intentó apartar la mirada de aquel objeto, pero se sentía atraído por él, como si hubiera una fuerza magnética que lo obligara a ver la nave. Él explicó que era como si entre él y el objeto existieran rayos de corriente eléctrica que los unieran o conectaran. Además, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza que incrementaba con el tiempo. Finalmente, el objeto comenzó a elevarse por encima de él hasta que desapareció entre las nubes. Fue en ese momento que su hijo, Trevor, salió del cobertizo donde estaba ordeñando las vacas, pero la nave ya se había marchado. Sin embargo, señaló que sí había escuchado un silbido muy intenso en el ambiente. ¿Qué ocurrió en la granja de Willow Grove? Luego del incidente, Charles reportó el hecho a las autoridades locales. Lo increíble es que miembros de la Real Fuerza Aérea Australiana se interesaron en el caso y fueron a visitar al granjero. Luego de una serie de interrogatorios, determinaron que el testigo decía la verdad. Sin embargo, descartaron la hipótesis de la nave no identificada. Para ellos, el avistamiento de Charles debió estar relacionado con algún tipo de fenómeno meteorológico debido a que en el momento del encuentro el clima se presentaba difícil con un cielo nublado, fuertes vientos y una lluvia que empezaba a caer. Varios expertos señalaron que es probable que el testigo solo haya presenciado algún tipo de descarga eléctrica que es normal ante la proximidad de tornados o tormentas. Finalmente, la Fuerza Aérea concluyó que, si bien el avistamiento de Charles era real, lo más probable es que haya confundido un fenómeno natural, similar a un tornado, con una especie de nave u objeto volador. Evidentemente, las descripciones dadas por el granjero no parecían coincidir con la aparición de un tornado, más aún cuando no se mostró dentro de la propiedad
ningún daño producido por el paso de fuertes vientos o algo parecido. Tampoco se logró explicar la forma tan clara con la que Charles vio al objeto y el dolor de cabeza que sintió cuando tuvo el avistamiento. ¿Y tú? ¿Coincides con la explicación dada por los militares australianos? Número 2. El ovni de Vaucluse. Pero el anterior no fue el único caso que investigó la Real Fuerza Aérea de Australia. En la siguiente historia, el testigo no solo observó a un ovni, sino que además lo vio posarse en una de las playas más importantes de este país. El 19 de julio de 1965, un artista técnico que trabajaba para empresas aeronáuticas inglesas, llamado Dennis Crowley, se encontraba alrededor de las 5 de la tarde paseando por la playa de Vaucluse, a las afueras de Sydney, cuando vio a lo lejos una especie de resplandor que se acercaba hasta él. El hombre siguió caminando y al estar muy cerca de aquella luz, pudo distinguir que en realidad se trataba de un objeto con forma de disco que estaba posado sobre la playa. La nave medía unos 6 metros de diámetro. Su parte superior tenía una cúpula transparente y su color era de un gris apagado, excepto por un borde que rodeaba todo el artefacto y que era de un color azul muy brillante. El ovni no presentaba puertas ni ventanas, pero tenía en la base unas patas que sostenían la estructura. Tampoco emitía ningún tipo de sonido. Un detalle curioso fue que unos perros que se encontraban en el lugar comenzaron a ladrar en dirección a aquel objeto, lo que confirmó que realmente había algo posado en la tierra. El técnico continuó caminando con la intención de acercarse más a la nave, pero cuando estaba a unos 18 metros de distancia, el objeto se elevó del suelo y voló velozmente, desapareciendo en menos de 10 segundos. Pronto, la Real Fuerza Aérea Australiana conoció el caso y quiso investigarlo. Lamentablemente, su explicación fue muy parecida al del caso de la granja de Willow Grove, concluyendo que lo visto por Crowley fue un tornado. Esto se debió principalmente porque en los días cercanos al avistamiento había hecho un mal clima en la zona, y en la playa Vaucluse se reportaron vientos fuertes y lluvias, y se esperaba que hubiera fuertes tormentas. Sin embargo, el testigo rechazó de manera categórica esta teoría. Es más, por esos días, un geólogo acudió a inspeccionar el lugar donde se posó la nave y pudo confirmar que, efectivamente, un objeto debió posarse en el área, y también encontró que la vegetación que estaba cerca de aquel sitio estaba afectada. ¿Cómo es posible que un técnico especializado en temas aeronáuticos no haya podido diferenciar una nave voladora de una tormenta? Otro detalle que llama la atención es el parecido del objeto con el observado en la granja de Willow Grove 2 años antes. Este caso recuerda a uno ocurrido en Uruguay cuando el 17 de julio de 1965, un joven de 17 años llamado Alberto Borisco aseguró haber visto en pleno día un ovni que había aterrizado en una playa del departamento de Colonia, el mismo que despegó a los pocos minutos. Otros testigos afirmaron haber visto quizá el mismo artefacto en la playa Honda, o según otras investigaciones, en la playa Mansa, ubicada en la zona de Punta del Este. El ovni tenía una parte central circular con extensiones ovaladas y aplastadas en cada lado. Número 3. El hombre rana. Pero los encuentros con estas misteriosas naves son solo una porción de la gran variedad de casos que nos aporta el fenómeno ovni. Tal vez uno de los más interesantes sea el encuentro con los tripulantes de estos artefactos. Uno de los incidentes más extraños ocurrió el 2 de agosto de 1955. 3 jóvenes que se encontraban en la carretera a la altura de la ciudad de Eucla, en la frontera del estado de Australia del Sur, cuando escucharon el sonido de lo que pensaron era una llanta reventada. De inmediato, detuvieron el auto y comenzaron a revisar cada uno de los neumáticos. Sin embargo, en ese momento, vieron un extraño objeto resplandeciente que caía del cielo a unos 5 kilómetros de donde ellos se encontraban. Fue entonces que fueron al lugar del estrellamiento y luego de una hora de búsqueda,
lograron encontrar pedazos de metal brillante. Pero lo más increíble fue que a poco más de 45 metros de la zona del accidente vieron una extraña figura moverse entre los matorrales y árboles cercanos. Según el testimonio de los jóvenes, el ser se veía como un humano por la parte frontal. Sin embargo, de espaldas parecía ser una rana. Pero eso no fue lo más extraño, sino que además tenía un par de cuernos curvados a cada lado de su cabeza, lo que le daba una apariencia diabólica. También notó que sus manos y pies estaban cubiertos como una especie de armadura y llevaba una capa que le llegaba hasta por debajo de las rodillas. Un detalle más raro aún es que la criatura se movía balanceándose y retrocediéndose como un pez fuera del agua. Luego de unos minutos del avistamiento, el ser simplemente se desvaneció ante sus ojos, como si hubiera sido borrado del lugar. Algo que llamó la atención de los investigadores es que un año antes de este incidente, en 1954, ocurrió una verdadera oleada ovni en la ciudad de Eucla. En uno de esos casos, 3 testigos estaban en la carretera cuando vieron sobre la llanura de Nullarbor, alrededor de las 8 de la noche, un extraño objeto volando, luminoso, que parecía tener alas, que se movía hacia arriba y hacia abajo. El artefacto realizó varias maniobras en el cielo que dio la impresión a los testigos de que estaba siendo controlado de forma inteligente. Luego, desapareció de un momento a otro. También ese año, un piloto que estaba volando sobre esta zona vio unas luces que no le parecieron normales. El testigo informó por radio a las autoridades, quienes pudieron confirmar el avistamiento. Tanto la policía como funcionarios del Departamento de Aviación Civil y la Real Fuerza Aérea de este país se pusieron en alerta y vigilaron el cielo en busca del objeto, pero no pudieron encontrarlo. Otro avistamiento fue el de un empresario que vio alrededor de las 8 de la noche una misteriosa luz muy brillante volando al noreste de Eucla. Según el testigo, el objeto tenía forma esférica y parecía latir o tener pulsaciones, y realizó maniobras en el cielo que jamás había visto ejecutar a ninguna aeronave conocida. Poco tiempo después, el ovni fue reduciendo su tamaño hasta desaparecer. En cuanto a estos últimos casos, ocurridos en 1954, algunos investigadores creen que podría tratarse de cohetes o misiles experimentales lanzados desde el campo de pruebas militares de Woomera, ubicado en el interior de Australia Meridional. Este lugar será nuestra próxima parada. Número 4. El secreto en la base. El complejo de Woomera Ranch es una importante instalación militar que está ubicada en el centro del país y en donde, especialmente entre los años 1956 y 1963, se realizaron diversas pruebas secretas vinculadas al lanzamiento y experimentación de misiles balísticos y nucleares, de los cuales muchos se realizaron sin el conocimiento de la ciudadanía. Justamente, durante una de esas pruebas, que recibió el nombre clave de Vixen, ocurrió un hecho extraño que mereció no solo una investigación interna por parte de las autoridades, sino que además fue registrado en un documento clasificado como de alto secreto. El incidente tuvo lugar el 15 de julio de 1960 a las 7:05 de la noche, cuando el agente Hubert Day Scarborough estaba en su puesto en el sitio de pruebas de Vixen A y notó una luz blanca que tenía la misma intensidad que la luna, muy cerca de la base. Segundos después, notó que esta luminaria se movía con dirección de este a oeste. Luego vio que aquel resplandor cambió a un color rojo y daba la impresión que se estaba acercando, pues se hacía cada vez más grande. En un principio, el militar pensó que se trataba de uno de los globos de prueba que se había incendiado en el aire. Sin embargo, el oficial encargado de estos artefactos hizo una inspección y encontró que todos estaban en su lugar y sin ningún tipo de daño. Lo interesante es que otro agente de la base, llamado Richard Henry Maxwell, que se encontraba fuera de la base, vio también aquella luz roja, pero no le dio importancia. De igual manera,
Otros 4 oficiales testificaron haber visto la misma luminaria en los cielos, y todos dieron casi las mismas descripciones, tanto en el tamaño y color del resplandor, la hora de su aparición, como en su duración en el cielo, que fue entre 2 a 15 segundos. Las autoridades de la base realizaron una investigación y no se registró que en ese momento se haya disparado algún tipo de armamento militar, ni el paso de un meteorito o algún otro fenómeno natural. También se descartó que la luz haya provenido de alguna aeronave. Incluso se interrogó al personal científico del lugar si habían hecho algún tipo de experimento o broma en esos días, y estos negaron tener conocimiento de aquel resplandor. Luego de realizar un informe sobre el caso, se planteó la hipótesis de que podría tratarse de los llamados fuegos de San Telmo, un fenómeno eléctrico atmosférico que consiste en la formación de esferas de luces de color azul o violeta y que se manifiestan por lo general en objetos puntiagudos como mástiles de barcos, torres, chimeneas o incluso en las alas de los aviones. Sin embargo, el señor Oliver Harry Turner, que se desempeñaba como oficial de física de la salud en la base, realizó una investigación independiente y exhaustiva sobre este hecho y determinó que la luz no fue resultado de un fenómeno natural, sino que fue causada por un objeto volador no identificado. Al final, las autoridades concluyeron que el incidente probablemente se produjo por la presencia de un meteoro o de la electricidad estática del lugar. El archivo fue clasificado como secreto y fue enviado a la Comisión Real sobre Pruebas Nucleares Británicas en Australia. Sin embargo, una de las preguntas que se hacen muchos investigadores es si aquello fue simplemente un fenómeno natural. ¿Por qué se mantuvo en secreto por tantos años? ¿Y tú, qué crees que sobrevoló la base militar de Woomera? Número 5. Encuentro sobre rieles. Y ya que hablamos de la base de Woomera, existe un incidente de posible estrellamiento de un ovni que también está vinculado con ella. El hecho ocurrió en diciembre del año 1984 en la ya mencionada llanura de Nullarbor, ubicada en los estados de Australia Meridional y Occidental. Aquella fecha, el maquinista de un tren de los ferrocarriles nacionales se comunicó por radio alrededor de las 11:30 de la noche con Gary Edwards, un asistente de la estación clase 3, para indicarle que había una luz muy brillante sobre ellos y que por alguna razón su presencia provocó que se apagaran los motores del tren, haciendo que la máquina perdiera velocidad. Luego, el objeto se desplazó a un lado de la locomotora y después de elevarse, cayó violentamente sobre una duna cercana. Fue en ese momento que el tren pudo recuperar su velocidad y continuó con su marcha sin problemas. Cuando el ferrocarril finalmente llegó a su destino en Cook, lo hizo con 3 horas de retraso. Según Gary, el maquinista y su asistente, a pesar de la gran experiencia que tenían, quedaron tan impactados por el incidente que renunciaron a sus trabajos y nunca más se volvió a saber nada de ellos. El incidente ocurrió muy cerca de la localidad de Woomera y desde entonces surgió el rumor que aquel ovni estrellado fue recuperado en Nullarbor y llevado a la base militar de Woomera. Al día siguiente, la prensa nacional cubrió el hecho y consultó a las autoridades qué había ocurrido en el tren ese día, pero estas no dieron ningún tipo de explicación al respecto. Este caso nos recuerda mucho a otro de los grandes misterios de la ufología, en que una locomotora tuvo un insólito encuentro con varios ovnis. 5 años después del incidente en Australia, en febrero de 1989, un tren de mercancías de la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, se dirigía hacia la ciudad de Kostomucha, cuando alrededor de las 8:25 de la noche, el maquinista llamado Sergei Orlov notó un objeto extraño de forma esférica, de unos 4 metros de diámetro, que volaba muy cerca de los árboles del lugar y parecía perseguir al tren. Sin embargo, lo más terrorífico pasó después. De un momento a otro,
el ovni se abalanzó sobre los rieles del tren y voló frente a la locomotora a una distancia de solo 50 metros. Orlov se asustó y temió que el vehículo impactara directamente contra aquel artefacto, así que de inmediato apagó todos los motores y presionó los frenos. Pero el tren no se detuvo, ni siquiera redujo su velocidad, sino que continuó avanzando como si una fuerza extraordinaria lo estuviera arrastrando. Luego, Orlov, al ver que estaba muy cerca de una estación, tomó la radio y se comunicó con una de las trabajadoras del lugar y le explicó la insólita situación. Evidentemente, la mujer no le creyó, pero luego, al asomarse, pudo ver al tren y a dos objetos cerca de él. El primero tenía forma de platillo y el segundo era una esfera luminosa. Al llegar a la estación, el tren pasó a gran velocidad sin frenar y no se detuvo hasta 2 estaciones más adelante, cuando la esfera luminosa se alejó del tren y desapareció en un bosque cercano. En total, el ovni arrastró al ferrocarril por unos 50 kilómetros, lo que equivale a un tiempo de 1 hora y 20 minutos. Las pruebas de este increíble encuentro fueron que la locomotora tenía un exceso de combustible que no coincidía con la distancia recorrida y que los testigos, incluyendo al maquinista y a su asistente que vivieron esta experiencia, quedaron emocionalmente muy afectados luego de este incidente. Esperamos que hayas disfrutado de los increíbles casos ufológicos que han ocurrido en estas maravillosas tierras. Déjanos en los comentarios cuál es el caso que te sorprendió más y no olvides de ver nuestros episodios anteriores.